¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy día es 3 de noviembre del año 2017 y como todas las mañanas inicio la jornada saludando a quienes a esta hora están sintonizando ya el 104.7 de la FM, RBC Radio. Estamos muy contentos de estar aquí. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de alguna de las radioemisoras que integra la red nacional de IDL Radio y que muy amablemente nos permiten llegar también a otros sectores en distintas zonas del país. Muchísimas gracias también a las radioemisoras que no tienen la posibilidad de difundir en vivo y en directo el programa, pero que lo graban y luego lo transmiten más adelante en su programación. Gracias también a quienes muy gentilmente cogen la señal audiovisual del programa y la transmiten a través de algunos canales de televisión también en las regiones. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de internet. Es muy fácil ubicarnos. Usted puede ir ahí de la radio, ahí estamos transmitiendo en vivo, nos puede escuchar, nos puede ver. También nos puede escuchar y ver a través de RBC Online. Y también nos puede seguir a través del Facebook. Estamos saliendo en vivo y en directo en Facebook. Esto nos permite dos cosas. Uno, que podamos llegar a otros sectores, pero también y sobre todo, y eso es para nosotros muy importante, que usted puede interactuar, puede participar, puede hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, nos puede hacer llegar algunas interrogantes que tiene sobre los temas que comentamos y también nos puede hacer llegar, y nosotros lo vamos a tomar de la mejor manera, unas recomendaciones para mejorar este espacio que, como siempre decimos, es de ustedes, existe por ustedes y se produce, se desarrolla siempre en el interés de que para usted puede ser útil. Quiero agradecer también de manera especial a otros medios de comunicación que, como el día de hoy, recogen las informaciones que se producen aquí en el programa y las transmiten a través de sus páginas o de sus ondas. Muchísimas gracias por eso. También, si quiere participar en el programa y quiere hacernos llegar algún comentario, puede escribirnos al siguiente número, al WhatsApp, al 9975-74815, 9975-74815. Ese es nuestro número. Está habilitado solamente durante el programa. Es decir, se prende a las 7 de la mañana y se cierra a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque ese está dedicado exclusivamente para que usted interactúe con nosotros en este horario. En el transcurso del día hay otros números que aquí nuestros amigos, colegas de RBC hacen público también para que usted pueda participar en otros espacios. Muchísimas gracias por eso. Bueno, varios temas que quiero comenzar. Por estos días hemos estado hablando de manera muy insistente y ojalá eso no sea solo coyuntural y apunte a lo que debería ser el objetivo común, y es alentar que cambiemos de actitud, que se desarrollen algunas políticas, que los jueces y fiscales sancionen severamente a quienes violentan sobre todo a las mujeres y a los niños y niñas, y como sociedad rechacemos cualquier forma de discriminación a este sector que permanentemente está siendo víctima de acoso, de maltrato y de violencia en sus distintas manifestaciones. El día de ayer un hecho se hizo público y está relacionado a la denuncia que hizo a través de las redes sociales Parwa Oblitas, que es una abogada que trabaja en organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y que era pareja de Abraham Valencia, quien a su vez era uno de los principales líderes del Partido Socialista y que participó en el último proceso electoral de manera muy cercana en la campaña de Verónica Mendoza. Parwa lo que hizo de manera valiente, firme y con el riesgo que eso podía significar en términos de que esto es muy difícil para una mujer que ha estado sometida a este tipo de vejámenes, hizo público este hecho lamentable, y es que había venido siendo sometida a una serie de actos de violencia por parte de esta persona, y lo hizo público en el interés no solo de que pueda recibir una ayuda por este drama que ha estado viviendo en los últimos meses, sino para que se pueda poner sobre la mesa también que muchas personas que inclusive pregonan, predican, andan diciendo que hay que promover la igualdad entre hombres y mujeres, pues en el ámbito privado
privado, que felizmente ahora no es privado, porque cuando esto sucede hay que denunciar, hay que hacerlo público para que se pueda sancionar, ojalá ejemplarmente, pues cometen este tipo de atrocidades, este tipo de barbaridades. Y a mí me parece la actitud de Parwa una actitud muy valiente, muy valiente, porque entiendo que hay muchas personas, inclusive del entorno de Abraham Valencia, que en algún momento trataron de evitar o abogar para que esto no se hiciera público, y esto lo sé de primera mano por gente que alrededor de ellos me lo ha contado hace algunas horas. Y yo quiero solidarizarme y respaldar, por supuesto, a esta valiente mujer por haber hecho esto. Y sobre Abraham Valencia y lo que él significa en un contexto en el que cada vez se conocen más de estos casos, pues repudiar esa manera de cómo él después ha terminado asumiendo, se relacionaba con las que han sido en los últimos tiempos sus parejas o sus compañeras, también algunas de ellas inclusive vinculadas a su partido. Conozco a Abraham Valencia y conozco a Parwa Oblitas, y por eso es que me parece mucho más indignante todavía, porque en el caso de Abraham, él venía de lo que se supone iba a ser el recambio en la política, con prácticas distintas a lo que acusan siempre, echan mano otros partidos políticos, y me parece sumamente deplorable que esto haya sucedido. Él ha reconocido estos hechos y ha dicho que es parte de un problema que ahora está tratando de manera, digamos, siguiendo alguna especialidad o yendo a algunos especialistas, y algunos han saludado ese arrepentimiento y ese reconocimiento y han dicho que esto de alguna manera mitiga lo que ha significado estos actos en los últimos meses. Yo la verdad saludo que alguien reconozca, y por supuesto que empiece a tratarse, pero eso no impide y no debería en lo más mínimo reducir el impacto que ha sufrido esta mujer de estos malos tratos que ha recibido de esta persona. Por lo tanto, tiene que ser, como él mismo asume, pues sancionado debidamente si es que esto avanza y se encamina hacia una denuncia que tienen que ver los operadores de justicia. Y por supuesto también la recriminación y lo que pública y moralmente y éticamente esto puede significar achacarle a alguien, pues que, como decía, más bien hablaba y predicaba y estaba al lado de quienes permanentemente creen que o dicen que hay que cambiar esta situación. Esto es una muestra muy clara que la violencia contra las mujeres no tiene ideología, no tiene clase social, y lamentablemente está muy arraigada y atraviesa nuestra sociedad. Por eso es que es importante no solo identificar los casos donde se produce, sino públicamente señalar a quienes cometen estos actos, y ojalá empujar a que las autoridades de una vez por todas, más allá de esa demagogia barata de decir que, de maldecir la violencia, se pongan firmes la idea de que hay que cambiar las cosas, y para eso hay que ir también a las estructuras y cambiar la mentalidad que está muy marcada por el machismo, la discriminación y, la verdad, en algunos momentos el odio. Yo repudio esto y por supuesto condeno abiertamente que esto haya sucedido, pero también aliento a que, si esto está pasando con otras personas, pues se haga público, porque esa es la única manera donde la sociedad puede señalar a estas personas, y por supuesto eso tiene que ser una de las sanciones más severas que se les dé, porque a veces la justicia llega tarde o no llega nunca en estos casos. Son las 7:10 de la mañana. Quiero comentar otro hecho, más adelante vamos a desarrollarlo, porque va a venir Percy Medina de Vida Internacional a conversar con nosotros sobre lo que ayer se ha discutido y se ha aprobado en el Congreso de la República, pero quiero mencionar el sentido o la motivación principal de las agrupaciones que tienen representación en el Congreso en torno a lo que, entre comillas, dicen e impulsan, que es una, dicen, reforma electoral, y esto está absolutamente distante de lo que en realidad debería ser los puntos o el punto de atención de la política, para que ésta pueda representar mejor y sobre todo pueda estar distante de la criminalidad organizada y los peores males que aquejan a nuestra sociedad, como la infiltración que viene del narcotráfico y de otros tipos de criminalidad. Y no, lo único que han hecho es tratar, y van a seguir haciéndolo así, de ellos protegerse, evitar
que las agrupaciones políticas ahí representadas puedan, digamos, ser tocadas por algunos cambios que insistentemente se vienen solicitando hace bastante tiempo, y más bien evitar que otros actores políticos, otros partidos, otras agrupaciones puedan entrar, seguramente con el temor de que puedan ser desplazadas, y que las personas, identificando en estos nuevos actores, pues vaya a finalmente optar por alguna de estas candidaturas o agrupaciones políticas como una manera de rechazar lo que ahora tenemos, y que la verdad no ha resuelto absolutamente nada de los principales problemas, ni de la precaria institucionalidad política, y menos del país, que todavía a gritos pide, entre otras cosas, lo que vamos a comenzar vinculado a la violencia, por ejemplo, contra la mujer, o la violencia familiar en general. Y eso es lo que están haciendo. Ayer han aprobado una serie de cosas que, claro, podrían ser interesantes, pero en el marco de cambios más importantes o complementados por otras medidas, porque si no, cosa que está sucediendo, y tengo la absoluta certeza de que por ahí van las cosas, simplemente de cerrar filas para ellos mantenerse y sacar a cualquiera otro que quiera entrar a las lides políticas, y a más al nivel de la participación, sobre todo de carácter nacional. Es decir, levantar la valla, desaparecer a las organizaciones locales y distritales, para que en el próximo proceso electoral, que está vinculado a o que va a desarrollarse el próximo año, ni siquiera ellos interesen por esos lugares donde ahora están evitando que otros puedan participar. Realmente es pernicioso esto que está pasando, y hace una vez más suponer o creer o llegar finalmente a la idea clara de que la política no representa y no quiere representar, que son y tienen que ver con grupos donde confluyen distintos intereses para finalmente, cuando llegan al poder, favorecer en primer lugar a esos intereses y dejar de lado los mayoritarios, que son los que curiosamente en una sociedad democrática le dan legitimidad a muchas de estas agrupaciones políticas. Por eso es que de cara a las elecciones del 2018 y pensando en el bicentenario, pues habría que recapacitar y pensar de cuánto de lo que está sucediendo en nuestro país pasa porque uno elige de la manera como elige, y termina poniendo en altos cargos a funcionarios o a personajes que finalmente no aportan en lo más mínimo en eso, inclusive que en las campañas electorales ofrecen de manera rimbombante. Pero más adelante vamos a hablar con detalle sobre este tema, y vamos a desarrollar y pormenorizar algunos aspectos que son fundamentales, sobre todo aquellos que no están en los cambios y las reformas que dice la política estar interesada en hacer. El otro asunto, y que tiene que ver con algo que yo he venido desarrollando por estos días, está vinculado a el caso del Frontón. Ayer recibí algunos comentarios y recibí algunos correos electrónicos haciéndome una serie de preguntas sobre lo que se viene sosteniendo en distintos medios, en varios otros medios de comunicación, sobre este caso, que hay una predominancia de un discurso que yo he dicho acá, y me reafirmo por cierto en eso, que es engañoso, que es mentiroso, que no se ajusta a la realidad, y tiene que ver con el papel que ha cumplido el Tribunal Constitucional en este caso. Y claro, reitero este asunto porque en realidad estamos ahí en una clara minoría, porque como ya mencioné el día de ayer, hay varios periodistas, hay varios comentaristas, hay varios columnistas, hay varias personas en distintos medios de comunicación que de manera sistemática, de manera organizada, de manera conversada, están tratando de golpear al Tribunal Constitucional por algo que me parece a mí han hecho correctamente. Y les voy a hacer notar por qué. Yo les conté ayer con algún detalle qué cosa es lo que pasó en el Tribunal Constitucional en el 2013. Es decir, votaron el caso del Frontón, había dos pedidos concretos que se hicieron ante esta instancia constitucional. Una de ellas era para que el Tribunal Constitucional determine si el crimen del Frontón fue un crimen de lesa humanidad o no. Entonces al final apareció una sentencia diciendo que 4 personas o 4 miembros del tribunal habían votado diciendo que no era lesa humanidad y solo 3 diciendo que era lesa humanidad. Por lo tanto, que la sentencia en ese punto favorecía esta idea que los imputados plantean de que este asunto no es una materia que no prescriba, sino que no siendo lesa humanidad pues ya prescribió hace bastante tiempo. Pero
el procurador de ese momento, vinculado al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, y algunas organizaciones no gubernamentales, hicieron notar al Tribunal Constitucional que ahí había un error material, que se había contado un voto en esos 4 que no estaba claramente a favor de esa tesis o de ese planteamiento. Entonces, al no haber ese voto, al no estar ese voto en esa dirección, pues pidieron que se resuelva eso, es decir, no hay sentencia y por lo tanto se tiene que determinar finalmente cuál es o en qué sentido ha querido pronunciarse el Tribunal Constitucional. Esto sucedió en el 2013, años después se reconformó el Tribunal Constitucional, entraron nuevos magistrados y en su lista de pendientes vieron que esto estaba por resolverse. Nunca se resolvió y resolvieron, contaron y dijeron efectivamente no hay 4, hay 3 y decidieron, digamos, finalmente inclinarse para no sacar una sentencia en esa dirección. Eso es, no hay nada más, no entraron al fondo, no discutieron, simplemente revisaron si es que estaban o no los votos ubicados ahí donde el tribunal anterior hizo creer o quiso hacer creer que estaba. Pero, digamos, ustedes pueden decir, no, aquí Glatzer de repente está exagerando, ellos en este caso han venido sosteniendo ese punto de vista. Pero vamos a escuchar a Ernesto Álvarez. Ernesto Álvarez fue presidente del Tribunal Constitucional y fue el ponente en este caso del caso del Frontón, y que además fue uno de los que votó a favor de que se dijera que el crimen del Frontón no era de lesa humanidad. O sea, él estaba del lado de los 3 que después quisieron ser 4, pero que el nuevo tribunal dijo no son 4, son 3. Pero escuchen ustedes porque Ernesto Álvarez, y me va a ahorrar la explicación sobre el caso, cuenta en detalle por qué es que el señor Vergara Gotelli, que es que es el señor que no votó con ellos, pero ellos contabilizaron que sí votó con ellos, no había definido su voto. Escuchen además la manera como se refiere a un colega suyo, pero sobre todo presten la atención a por qué este era un asunto pendiente que legítimamente el Tribunal Constitucional tenía, por cierto, que resolvería en su nueva conformación. Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, ponente del caso del Frontón, en este momento decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín, que es el señor José Antonio Chang, que además fue ministro, amigo y socio de Alan García, y Alan García es una de las personas, no legal ni penalmente, pero políticamente señalada por el caso del Frontón, para que vean que él mismo da la razón a que había un asunto por resolver en ese caso. Vamos a escuchar. De que el fundamento del voto de Vergara tenía medio párrafo, mejor dicho, 2 líneas, que se prestaba a una interpretación ambigua. Y eso se lo hicimos ver al mismo Vergara, se lo hicimos ver a sus asesores, y Vergara, ante la insistencia de resolver el tema y dejar zanjado, entrega el proyecto a su amigo Juan Monroy. Ustedes saben que Vergara y Juan Monroy son los autores del Código Procesal Civil y son los responsables de que sea uno de los códigos más enravesados que existe en materia civil en la historia de la República. Pues bien, se imaginarán ustedes que entregó Juan Monroy a Vergara. Los asesores y magistrados lo leímos y dijimos, esto no sirve, esto es peor de lo que hemos entrado. Lo que queremos es que encaje en la sentencia todas las líneas para que no se preste en el futuro a una mala interpretación. Por tanto, se insistió con los asesores, el despacho de Vergara se dividió en 2. El chofer de Vergara entró a ser asesor de Vergara porque estaba estudiando por correspondencia derecho en una universidad. Se quebró el despacho de Vergara. Vergara dejó de hablar sobre el tema. Entonces, al momento de salir no había forma de hacerle firmar nada. Así fueron las cosas. ¿No? Bueno, así fueron las cosas. Es decir, no había manera de definir cuál era el voto que había hecho el señor Vergara Gotelli. Es decir, no se podía contar su voto en la dirección que el señor Álvarez contó.
Además, han escuchado ustedes la manera peyorativa y sarcástica como se mofa y habla de un colega, que es el Vergara Gotel, y todos los que alrededor de él tuvieron que ver con esta votación en particular. Pero él dice clarísimo, es decir, no hubo manera de finalmente determinar cuál es el sentido de su voto. Entonces, si no hubo manera de cómo determinar cuál es el sentido de su voto, no hubo voto de Vergara Gotel en la dirección que ellos contabilizaron. Y por lo tanto, a pedido del procurador vinculado a los temas constitucionales, además por exigencia y viniendo y haciéndole seguimiento a un caso que ha tenido sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo: aquí hay un error, están contando un voto que no es en la dirección que ustedes dicen. Bueno, pero ahí está uno de los que afirmaba de que esto no era de lesa humanidad, que, como digo, además tiene mucha cercanía con un sector muy interesado en este caso. Entonces la sentencia no existía, porque para que exista una sentencia tiene que haber 4 votos, y al haber una cosa por revisar, ustedes saben, en cualquier trámite, ustedes vayan a hacer cualquier trámite, o vayan al Poder Judicial, vayan a cualquier lugar, si es que hay algo por resolver en el trámite, uno no puede decir que el trámite ha terminado satisfactoriamente, porque eso, que puede ser muy pequeño, hace que no haya una decisión final en este tema. Es lo mismo que pasó acá, y el Tribunal Nuevo llega, define y dice: oye, es verdad, aquí no es que el señor votó en esta dirección, entonces no se puede contar ese voto en esta dirección, por lo tanto no hay sentencia en esa dirección, punto, y se acabó. Y así termina esta historia. Me han pedido que aclare, y por eso Carlito Yancul, el productor, ha buscado este audio que difundimos cuando estábamos en otra radio, pero hemos traído a colación para que quede el punto de vista claramente establecido, y que aquí a nosotros no nos interesa sino que en este y otros casos se pueda alcanzar justicia. No puede ser que han pasado 30 años y en este caso no se logra determinar las responsabilidades directas de quienes cometieron estos brutales crímenes y las responsabilidades políticas de quienes, por cierto, lo alentaron. Son las 7:25 de la mañana. Hay varios otros temas, lo vamos a conversar mientras ya hacemos las entrevistas que tenemos previstas el día de hoy, pero les cuento que hoy día sale Hildebrand en sus 13 y nosotros saludamos y esperamos siempre con atención esta publicación, que recomiendo, por cierto, ustedes compre. Hildebrand en sus 13, primicia: Barata contará todo, Fiscalía lo limpia de delitos para que hable como colaborador eficaz. Las facultades recortadas que le darán al gobierno, dice Hildebrand en sus 13. Pedro Cateriano se arrebata. Fujimorismo prepara exoneraciones tributarias de 20.000 millones. Kenji ya piensa en que puede ser expulsado, y varios otros temas que de manera profunda e interesante y además bien escrito nos plantea el día de hoy Hildebrand en sus 13, que recomiendo, por supuesto, y aquí lo muestro para que nos sigan a través del Facebook, lo puedan ir a comprar. Solo espérense un ratito que acabe el programa y después se van corriendo y se compran Hildebrand en sus 13 y lo leen con la misma atención y el interés que lo leemos en este programa, por cierto. Son las 7:26 de la mañana. Tremenda bronca que en la que se han metido Mauricio Mulder con Héctor Becerril. Mulder ayer habló y dijo que el fujimorismo tiene un número en el Congreso de la República, pero que es un gigante con pies de barro, y ha dicho que el fujimorismo es intrascendente pese a tener una bancada numerosa. Pues Héctor Becerril ha dicho lo siguiente: el APRO es un partido en extinción y sigue en política gracias a sus amistades en el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver hasta dónde llega esta bronca de los que, digamos, a estas alturas se dicen estas cosas en público, pero que de la manito van avanzando en una sola tarea en el Congreso de la República. ¿Y saben ustedes cuál es? Generar y promover la impunidad para Keiko Fujimori y para Alan García. Hoy se necesitan, políticamente digo, más que antes, más que nunca. Y por eso es que, más allá, digamos, de este tipo de anécdotas, pues yo creo que están destinados a caminar muy, muy pegaditos. Vamos a una pausa, regresamos en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, y luego les cuento qué cosa tenemos para el día de hoy. Ya volvemos.
Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. ¡Niños malcriados! ¡Miren lo que han hecho! ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami. Ay. Te prometemos no jugar fútbol acá. Lo sé. Confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que esto no vuelva a suceder. Pero no con violencia. Pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:30 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Vamos rápidamente a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a irnos esta mañana a la región San Martín. Ahí está Humberto Saavedra con la información a propósito de la inundación de diversos caseríos y distritos en los valles de Conata y Misquillaco, en la provincia de Picota. Vamos a escuchar a Humberto Saavedra. Humberto, muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. La inundación de varios caseríos y distritos en los valles del Conata y Misquillaco de la provincia de Picota en el departamento de San Martín ha ocasionado el fallecimiento de personas y varias desaparecidas, así como la caída de viviendas, pérdidas de chacras, café, cacao, ganado vacuno y aves de coral. Según informes del Centro de Operaciones de Emergencia de Defensa Civil, hay aproximadamente 850 damnificados y 250 afectados. Con este motivo, el presidente del Gobierno Regional de San Martín, doctor Víctor Noriega Reategui, dispuso que una brigada del Ejército, coordinadamente con el jefe de la base del Ejército de Tarapoto, así como autoridades y de la FAP de Tarapoto, han sobrevolado en un helicóptero, dado a que la zona está bastante restringida e inaccesible. Desde Tarapoto para IDL Radio informó Humberto Saavedra Nájar. Muchísimas gracias, Humberto, por esa información que viene desde la región de San Martín. Nuestra solidaridad, por supuesto, con todas las personas damnificadas y los familiares de quienes han perdido lamentablemente la vida. Solamente una anotación adicional a mis comentarios de inicio de la mañana y que tiene que ver con la violencia contra la mujer y el caso de Abraham Valencia. Me escriben y me dicen que debería mencionar que su agrupación política, tanto el Partido Socialista como Nuevo Perú, que es como la plataforma de la cual este partido ha sido parte en los últimos tiempos, ha decidido y decidió y publicó además su punto de vista en relación a este asunto, separando de cualquier cargo o dirigencia a Abraham de Valencia, y están ya desarrollando las indagaciones correspondientes para ver cuál es la sanción más drástica que se puede tomar en un caso de esta naturaleza. Y es verdad, hay que saludar cuando eso sucede, porque esa es la manera de reaccionar frente a un acto tan grave como ese, por supuesto.
Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido. Vamos esta vez a Tumbes. Ahí está José Paul Rioja con la información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Un presunto caso de corrupción compromete nuevamente al sector educación de Tumbes. Esta vez, las unidades de gestión educativa local de Tumbes y de Zarumilla aprovecharon el periodo de emergencia del fenómeno del Niño para adquirir 930 sombreros de pajilla y tela por un monto de 100 soles cada uno. El jefe de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo, doctor Abel Chiroque Becerra, informó que con el valor referencial del producto, la UGEL Tumbes adquirió 680 sombreros de paja por un monto de 68.000 soles, mientras que la UGEL Zarumilla recibió 250 sombreros de tela por un monto de 15.000 soles. Al respecto, el director de la UGEL Tumbes, profesor Diego Romero, precisó que el precio del sombrero de pajilla que adquirió para entregar a los centros educativos es el más barato según la licitación del producto. Mientras tanto, las investigaciones continúan a nivel del Ministerio Público. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde la región Tumbes. Vamos a terminar nuestro recorrido esta mañana al sur del país. Richard Flores en Tacna está con la información. Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Para informar de que el alcalde de la provincia de Tacna, Luis Torres Robledo, exigió al gobierno regional de Tacna que cumpla con la asignación de los 5 millones de soles para la elaboración del expediente de la doble vía de la carretera costanera. Si el gobernador regional no cumple con el acuerdo de financiar el expediente técnico del tramo de la carretera Tacna-Boca del Río, cargará con la cruz de las muertes que ocurren en dicha vía, enfatizó el alcalde. Torres Robledo refirió que el gobernador no puede desconocer unilateralmente un convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial de Tacna y el gobierno regional de Tacna. El documento suscrito el 20 de noviembre del 2015 establece de que el monto total del estudio se financiará con el Fondo de Desarrollo de Tacna, fondo que consiste en los aportes voluntarios de la minera Sauder Perú y que son administrados por el gobierno regional de Tacna. Desde Tacna, para IDL Radio, informó Richard Flores. Muchísimas gracias, Richard, por esa información desde la heroica ciudad de Tacna. Vamos a irnos ahora a una pausa y vamos a regresar para conversar con el congresista Vicente Ceballos, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, que ya está en nuestros estudios. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Todos tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños, la lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 7:36 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anunciamos antes, o lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios el congresista Vicente Ceballos. Él es vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio. Ha tenido la gentileza esta mañana de venir para conversar con nosotros de varios temas. Congresista Ceballos, un gusto saludarlo. Buenos días. Gracias. Buen día. Es siempre con mucho agrado poder compartir esta mañana con usted. No, muchísimas gracias por venir. Lo que ha pasado ayer en el Congreso, han tenido una jornada intensa, pero, digamos, sería muy pretencioso decir que están discutiendo una reforma electoral, ¿no es cierto? Yo creo que se ha abdicado a la posibilidad de hacer una reforma política integral y se ha ido como parchando, además parchando lo que menos afectado está. En general están resolviendo problemas que pueden ser importantes, pero que no son los principales y que, digamos, la ciudadanía quisiera que se resuelvan, que son, digamos, la democracia interna, el tema del financiamiento, y eso básicamente no se ha tocado. La pregunta es ¿por qué? En algún momento hubo una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo por quién presenta la mejor reforma, y al final ninguno de los dos están impulsando. Mire, desde hace 2 años, en pleno proceso electoral presidencial, el compromiso era acudir a la reforma electoral. El año pasado el propio Congreso, a través de la Comisión de Constitución, instituyó un grupo de trabajo especial para la reforma electoral. Y el producto final fue una propuesta integral. Por cuestiones contenciosas de orden interno, imposibilitaron finalmente que, quiero entender también que de paso había algunos intereses político-partidarios que imposibilitaron que esto prospere, y se acudió más bien a la fórmula que se está adoptando el día de hoy, con el perdón de la expresión, de un proceso de reforma electoral con parches, desarticulado, desencontrado en sí mismo, y que poca confianza transmite al país, particularmente a las regiones, ¿no? Pero por otro lado se está perdiendo el norte en abordar un tema de fondo. Las justas electorales de abril a julio del 2016 fueron bastante complicadas, justamente porque de una u otra manera se dieron ciertas modificaciones impertinentes, inoportunas, a escasas semanas de las elecciones. Igual está pasando hoy. Lo que terminó, digamos, sacando a algunos candidatos. Exactamente. Y probablemente la historia hubiera sido distinta si ellos se quedaban. Pero mi pregunta es justamente eso, ¿no? Porque finalmente se actúa con mucha irresponsabilidad. Y le pregunto, ¿se está repitiendo un poco esa historia? Porque eso que pasó, recuerda además usted, hacia finales del 2015, exacto, se aprobó, no se promulgó, se esperó que pasara un tiempo, ¿no?, para que al final se aplique una cosa que en principio no debería aplicarse, porque ellos, o los candidatos, empezaron la carrera con otras reglas de juego. Pero estamos regresando a lo mismo, es decir... Todas las críticas de aquel noviembre, diciembre del 2015, 2 años después, se están reiterando. Improvisación, desorden. Y estamos inmersos en un proceso electoral, querrámoslo o no. En octubre del próximo año ya se dan las elecciones. Esto, ¿cuánto ayuda a consolidar el sistema electoral y de una u otra manera a reposicionar la institucionalidad de nuestro país? Creo que no estamos actuando con mucha cautela desde la perspectiva de responsabilidades funcionales que tiene el Congreso. Estamos alimentando en demasía la improvisación. Obviamente esperamos que de acá a octubre esto pueda salvarse de la mejor manera. Pero, ¿por qué no se hace la reforma? Usted tomó como referencia la conformación de esta comisión que presidió la congresista Donaire, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República, que iba a plantear una reforma integral, donde participaron también algunos colegas de su bancada. Ahora la congresista Donaire ya no está en el fujimorismo, de donde se supone iban a empujar también la reforma, está con ustedes en la bancada. Fernando Zavala inclusive hizo un planteamiento de reforma política electoral, y hubo una tensión, recordará usted, entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Cómo es posible que se meta a plantear cuando ya hay un grupo de trabajo? Ahora es como el perro del hortelano, no come y no deja comer. Es decir, finalmente ninguna de las dos se ha hecho. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué impide que se haga una reforma real, profunda, sobre aquellos temas que a la gente ya ha identificado son los importantes? Aquí hay un interés político partidario, y la mayoría es gravitante no solamente en votos, sino en su efecto mayor, que es la toma de decisiones. No hay voluntad política para acudir a una revisión o una reforma integral de todo este marco normativo. Y es más, las otras fuerzas políticas simplemente estamos tratando de forzar las circunstancias para corregir graves debilidades que se están proponiendo. Sin salirme del primer tema que usted está abordando, en el tema de la exclusión de las organizaciones locales. Obviamente la propuesta inicial era excluidas, ¿no? Ahí a duras penas se ha logrado poner una disposición transitoria. ¿Qué hacemos con aquellos que compraron el kit electorales? Lo ideal hubiera sido que esto se prorrogue al 2022, claro, obviamente con un marco normativo mucho más claro, más público, más transparente y sobre todo con mayor oportunidad
Entonces, se ha logrado eso. Ayer, por ejemplo, una segunda propuesta normativa era respecto a los impedimentos para participar. Sí. Y solo se recogió, excluido del debate en la Comisión de Constitución, una propuesta del congresista Becerril: no podrán participar aquellos sentenciados condenados por el delito de terrorismo o apología del terrorismo. Bueno, ayer la gama de casuística se ha ampliado, justamente al calor de debate y obviamente por la presión que se necesitaba en ese momento las otras fuerzas políticas diferentes a Fuerza Popular. Sí, claro, pero digamos, la vocación y la voluntad de quien tiene el mayor número en el Congreso era ir de manera selectiva y de acuerdo a lo que finalmente promueve sus intereses, porque esta idea de la lucha contra el terrorismo, que el fujimorismo se quiere adueñar, es básicamente un caballito político de batalla para ellos. Y cuando estamos discutiendo ahorita casos de violencia, por ejemplo, contra la mujer severos, ni se les había ocurrido que ese sea un elemento sustantivo en el debate sobre las exclusiones, sí, ¿no? Definitivamente, este es un debate parcializado, sesgado, interesado, que poco o nada está ayudando a lo que es la consolidación democrática en nuestro país. Definitivamente acá tenemos que actuar, sí, de manera frontal, pero también cauta y responsable y prudente. Y estas circunstancias no se están dando. Sí. Es decir, se está actuando con cierto autoritarismo en el manejo temático de la agenda del Congreso de la República. Ahora, pero lo principal o lo central, digamos, de este debate, que justamente porque es central no se está abordando, creo yo, tiene que ver con el financiamiento de los partidos y con la infiltración de determinados actores, inclusive la criminalidad organizada o delictiva en el país, en las agrupaciones políticas. Entonces, el otro día leía una entrevista que le hacían, me parece, que a Walter Albán de Proética, y él decía una frase que es dramática, más la traigo a colación porque usted fue y presidió la comisión que investigó a Orellana, que él decía: así como están las cosas, un Orellana perfectamente podría participar en el próximo proceso electoral. La pregunta es esa: si tenemos el antecedente, tenemos la historia, tenemos los casos, ¿por qué la respuesta a la enfermedad no es contundente? Sí. O sea, acá eso es verdad, es decir, podríamos tener gente como esa. Efectivamente, esta, entre comillas, reforma que se está dando al financiamiento de los partidos políticos, que todavía tienen espacio, porque todo está en primera votación, o sea, todavía pueden corregirse, tiene esas graves debilidades o limitaciones. En vez de ayudar a transparentar el ingreso de recursos públicos, de recursos privados a lo que significa la actividad proselitista, definitivamente no está definido en la propuesta normativa alcanzada al Pleno del Congreso. Y estas circunstancias acusadas, obviamente, hay que asumirlas como tal. O sea, se puede dar esas circunstancias. Entonces, ¿esto qué está pasando? O sea, ¿qué está corrigiendo? ¿Qué está reformando el Parlamento? Sería la pregunta que se plantean los ciudadanos. Definitivamente, aquí hay graves debilidades que el Parlamento pareciera que no se da por enterado. Y esto es sumamente grave, porque el Parlamento le corresponde y tiene la obligación moral, política, funcional de poder estar corrigiendo estas debilidades que de una u otra manera pusieron en tela de juicio los procesos anteriores. Sí, ahora, pero digamos, si es que la voz de la ciudadanía no es suficiente y no alcanza para que los políticos se den cuenta del problema, los hechos que cuestionan a los partidos y que los han llevado a algunos de ellos al banquillo de los acusados en el sistema de justicia deberían llamar la atención. Fuerza Popular, que es la agrupación a la que usted, digamos, directamente alude por ser la mayoritaria en el Congreso, tiene a su secretario general procesado o investigado por lavado de activos. Entonces, eso debería ya ser suficiente para decir: oiga, hay que evitar que esto vuelva a pasar. Pero sin embargo, al contrario, hoy día, si Joaquín Ramírez quisiera ponerle plata al fujimorismo, tranquilamente podría ponerle. No, es más que obvio, ¿no? En un tema, guardado la distancia, en el tema de las dádivas, está tan compenetrado con el sentir ciudadano, aplicado en el último proceso general de elecciones, o se le da cierta flexibilidad. O sea, partiendo de un hecho de tan uso común o percepción tan común en los ciudadanos, vamos a lo más grande, ¿no? Creo que esto es más que evidente. Aquí no se está tomando una debida lectura de las graves debilidades o contenciosos que se presentan en los procesos electorales. Lo segundo, no se está tomando en cuenta con claridad lo que significa el sentir ciudadano de procesos donde se participe la ciudadanía con equidad de condiciones, pero sobre todo con transparencia en el uso de los recursos. En este caso creo que la ley poco está ayudando a esclarecer este tipo de responsabilidades. Ahora, pero de repente el problema es más grave todavía con el congresista Ceballos. ¿Cree usted que los partidos políticos podrían sobrevivir sin el financiamiento oscuro de determinados sectores que le inyectan a la política?
de repente ese es el problema. De repente la respuesta a eso evita que legislen en torno a eso. Mire, hay dos mecanismos que en el curso de debate se dieron, ¿no? Primero, evitar todo tipo de financiamiento privado y que todo sea público. Sí. Ya. Pero también el reparo es ahí, podrías generar mucho mayor burocratismo partidario. Y es más, distraer grandes esfuerzos financieros que perfectamente pueden destinarse a mejores servicios públicos, ¿no? Y la otra lectura es, ya bien, permite tú que haya ingresos privados, pero transparéntalos de mejor manera, bancarízalos para una mayor fiscalización y auditoría, ¿no? Y lo más importante, que sean con nombre propio. Entonces, tampoco estamos llegando a ese extremo. O sea, uno u otro están en el terreno de lo ideal. El primero, obviamente, hay ciertas falencias presupuestales que circunstancialmente no corresponden. Pero en el tema del financiamiento privado, o sea, hay que entenderlo. Y usted ha planteado una premisa fundamental, ¿no es cierto? O sea, no hay partido político sin financiamiento. Sí. Porque sin financiamiento no hay campaña, no hay difusión, no hay publicidad y no hay presencia. Entonces, quieras o no, es una verdad, se necesita. Entonces, nos queda el segundo camino. El segundo camino es el financiamiento privado. Pero con reglas claras, transparentes, objetivas, fiscalizables. Pero eso es lo que no se ha hecho. No se ha hecho. Justamente. Es decir, si en este momento Odebrecht quisiera financiar un partido, podría financiarlo. Exactamente. O sea, por eso le digo, acá tenemos... No es cierto, eso es verdad. O sea, digamos, la gente acá me pregunta, me piden que le haga esa pregunta, porque finalmente no ha pasado nada. Que cualquiera de estos que siempre le han puesto plata a la política podrían seguirla poniendo, y obviamente no le ponen a la política porque quieren fortalecer los partidos políticos, ¿no es cierto? Porque lo que quieren es establecer un vínculo con la política para que les devuelvan el favor una vez que llegan al poder. Sí, y más allá del financiamiento también, creo que también pasa por un tema de estructuras político-sociales, o sea, de mejor definición del quehacer participativo que tiene la ciudadanía y la clase política. Porque detrás de las normas hay actores, detrás de las definiciones que tienen que dar en el caso normativo hay actores. Entonces no estamos tomando debida lectura o cuenta de lo que está pasando en el país, de lo que quiere la ciudadanía, pero sobre todo de las obligaciones que las circunstancias están comprometiendo a los parlamentarios en este caso. Sí, pues, pero digamos, hay muchos parlamentarios, usted lo sabe perfectamente, que también privilegian la gestión de intereses muy particulares en el Congreso, que además son aquellos intereses que financian las campañas. Universidades, iglesias evangélicas, taladores de bosques, lavadores de dinero, digamos, en fin, podría ser una lista bastante larga que podría más bien parecer un repaso, digamos, de la Procuraduría de Lavado de Activos y no, digamos, una lectura de lo que hay en el Congreso de la República, sí, lamentablemente, ¿no? Y un hecho muy singular y que está creciendo en el país es la figura del lavado de activos. Y obviamente, en cualquier circunstancia, en este caso hay una propuesta que son los partidos políticos, las justas electorales, en las cuales se pone de manifiesto esta posibilidad ilícita. Y no estamos siendo, en cierta forma, reactivos desde las responsabilidades funcionales que tiene el Congreso para, de una u otra manera corregirlo. Hay grandes intentos, pero estos intentos se frustran en la toma de decisiones. Lamentablemente, hay una mayoría, por no decir aplastante, que imposibilita acudir a una mejora en las normas. Ahora, ¿y esto tiene que ver con un interés de no reforma de la política frente a estos temas o niveles tan fuertes de presión de estos sectores que lamentablemente financian la política, que impiden que los cambios se den, ¿no? Porque puede pasar eso también, es decir, determinados sectores que dicen, ya, si tú modificas eso, olvídate, yo no te pongo un centavo y a ver si tú sobrevives políticamente. ¿Puede haber de eso también? No, de hecho que los hay, los llamados factores fácticos, ¿no es cierto? O sea, que están que están en la sombra poniendo condiciones, definitivamente que los hay. O sea, cada quien tiene su interés muy singular. El caso de Odebrecht, ¿no? Cuando se ha visto con una fuerte presencia en distintos partidos políticos y obviamente estos aportes que no son de buena voluntad. O sea, saben que en el fondo es una inversión que va a generarles una utilidad para el futuro. Y el caso de Odebrecht también, hay otros Odebrecht en dimensiones diferentes, pero los hay. Y estos ¿En qué sectores, por ejemplo, diría usted, por la experiencia que ya tienen en el Congreso, se pueden identificar algunos Odebrecht? Odebrecht en el sentido figurado, es decir, de empresas que le meten plata a la política para después servirse de ella. Mire, hay una serie de sectores, ¿no? Cada sector tiene su propio interés en un marco normativo diferente, ¿no? Las líneas aéreas, por ejemplo, líneas aéreas podría ser, sector pesquero podría ser, sector farmacéutico podría ser. O sea, no podemos descartar nada. Claro. Claro, pero quienes nos escuchan podrían decir, claro, en términos general no se puede descartar y nosotros a la distancia vemos que eso puede estar sucediendo. Pero usted está en el Congreso y estos intereses, en algunos casos, no se mueven tan ocultos. Es decir, yo cuando iba a veces al Congreso veo a personas y digo, pero esta persona, ¿qué hace acá? ¿Con quién se está reuniendo? Entonces tú ves con quién se reúne, sabes que es operador de una empresa
y que se está reuniendo con congresistas y no se está reuniendo pues para ver, digamos, qué hacemos al bicentenario. Está yéndose a reunir para justamente promover sus intereses. Los famosos lobbies, ¿no? Sí. Lobbies parlamentarios. No, definitivamente. Nosotros, tocando el tema, ¿no? Un caso muy singular. Y lo denunció Víctor Andrés García Belaúnde. Y estuvimos muy vinculados con él en el tema de Orellana. Es el caso de las llamadas cooperativas, las cooperativas de crédito. Eso, por ejemplo, tantos años. Más de una década con proyectos de ley. En el se aprobó en la Comisión de Economía y de Producción, va al Pleno, hace 2 meses atrás. Y a planteamiento del propio presidente del Congreso pide que para una observación de orden formal vuelva a la Comisión de Producción. Han pasado cerca de 3 meses y no hay absolutamente nada. ¿Ya por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Sí. Bueno, el doctor... Y no hoy, sino durante casi una década. De acuerdo, pero en este Congreso, por lo menos, escuché el otro día el debate que hubo en una comisión, creo que era la de producción, no sé, pero Víctor Andrés García Belaúnde le decía a Miguel Torres que él debería abstenerse de discutir estos temas porque leyó la cantidad de cooperativas que eran clientes del estudio del que era parte antes de ser congresista, y evidentemente hay un claro conflicto de intereses ahí, ¿no? Fue en la Comisión de Economía, donde ¿no? se presentó la superintendenta de Banca y Seguros, y justamente salió a reducir el tema de las cooperativas porque de por medio hay un proyecto de ley que está impulsando la propia superintendencia para fiscalizar a estas cooperativas que ni siquiera FENACREB, que es su ente rector, está auditándolas. Entonces es tierra de nadie. Y por ejemplo, ahí hay un vacío normativo. El Estado se da cuenta que hay un vacío normativo. Alcanza un marco normativo para regularlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, el Parlamento lo dilata o lo rechaza. Ahora, para cerrar ese tema y pasar a otros congresistas, Ceballos, ¿ustedes están de acuerdo con esta lógica que claramente el Fujimorismo quiere imprimirle a lo que llaman la reforma de excluir a los nuevos? Porque claramente lo que quieren es salvarse ellos y, digamos, evitar que entren otros actores políticos. Lo de los movimientos locales da cuenta de eso, y probablemente lo propuesto por el congresista Mulder también, en el sentido de elevar la valla y decir que tú tienes que pertenecer a un partido por lo menos 3 años para participar en la próxima elección, claramente apunta a otras agrupaciones. Un poco injusto, ¿no? Porque sería ideal preguntarnos cómo es que ingresaron estos partidos políticos. ¿Cuánto era el 4%? ¿El 1%? Sí. ¿No? ¿Te exigieron una militancia de 3, de 2 o 4 o 5 años? No, no te exigieron nada. Entonces, ahora que estás en el poder, cambias las reglas del juego. Un poco arbitrario. Al contrario, creo que la democracia permite apertura, refresco, y el marco normativo debe estar presto para ello, de dinamizar, de cierta forma, de innovarse a sí mismo. Entonces, toda traba normativa poco ayuda a una consolidación democrática. Muy por el contrario, tiene que darse mayores espacios de legitimidad, y esto pasa por ser normas mucho más flexibles. No, y ahí ahora ha visto usted en una bronca Becerril con Mulder, fuerte, ¿no? Que ya ha trascendido en los medios de comunicación, y Mulder ha dicho que el fujimorismo es número, pero tiene pies de barro, que no apunta a hacer cambios y reformas importantes, no se atreve, y Becerril le ha contestado diciendo que hablan ellos si han sobrevivido al último proceso electoral solo porque tienen amigos en el Jurado Nacional de Elecciones. Así le ha dicho. Sí, bueno, extraño debate y polémica cuando se sabe públicamente que el ente pensante en el Parlamento respecto a la bancada fujimorista son los apristas. Ajá, o sea, digamos, uno piensa y el otro dan los números. Sí, exactamente. O sea, digamos, están en una alianza, ¿no? Sí, es más que manifiesto, ¿no? Esta es una pelea doméstica, diríamos, ¿no? Hay una pelea de casera. Algo así. Congresista Ceballos, la Comisión Lavallato insiste en, digamos, de una u otra forma, llevar al presidente de todas maneras ante sus fueros. Ahora ha pasado el pedido a la Comisión de Constitución, ¿no? Para que revisen si la carta que mandó el presidente es válida o no en términos de lo que ellos pretendían. Usted y los miembros de su partido, el presidente, han dicho que lo que quieren acá es someter al presidente a un maltrato, ¿no es cierto? ¿Usted está convencido de eso? Usted ha presidido una comisión importante como la de que investigó a Orellana. ¿Siente, intuye, ve, nota que hay ese interés? Mire, se le está yendo de las manos la conducción en su condición de presidenta a Rosa Bartra de la comisión llamada Lavallato. Creo que le está buscando demasiado protagonismo, publicidad, y está perdiendo el norte para el cual se instaló esta comisión, de esclarecer todo lo que giró en torno al caso Lavallato, deslindar responsabilidades y en su oportunidad seguramente promover algún nivel de recomendaciones que tengan el carácter de judiciable, ¿no? Y en este caso se le está yendo de las manos porque está sobredimensionándose en sus responsabilidades. En el caso del presidente es bastante claro el artículo 117, que ha sido ratificado por distintas opiniones de constitucionalistas de mucho prestigio. Se está forzando las circunstancias. El presidente solo
está bastante definido, solo puede ser procesado por 3 causales, ninguna otra, en la condición de acusado o de investigado. Ahora se está cambiando la figura. Ahora se dice, no, está siendo citado en la condición de testigo. Pero más aún, el propio Parlamento se está contradiciendo a sí mismo, porque usted recordará, entre enero y febrero de este año, hubo una confrontación entre el Ministerio Público y también la Comisión Lavallato, porque se negaba a un fiscal a recurrir a dar cuenta a la comisión. Sí, me acuerdo. Y en ese entonces sacó... la Comisión Lavallato pidió una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, firmada también por la señora Rosa Bartra, y dijo textualmente, absolvió la inquietud respecto al Ministerio Público, pero de paso también absolvió la condición del Presidente de la República. Y allí la propia Comisión de Constitución absolvió esta opinión consultiva, indicando que durante su mandato solo podía el presidente ser convocado por estas 4 causales. De acuerdo. Ahora se está tratando... Y no aplica ninguna que le están textualmente lo dice, ¿no? Y ahora, con aún de este precedente, se está insistiendo en una opinión consultiva. Entiendo que este día martes debe debatirse esta opinión consultiva, porque ayer hemos tenido consejo directivo y se ha acordado que pase a esta comisión. Sí, pero ¿cuál es la vocación de una comisión que se le escapa de las manos a Rosa Bartra? ¿Perjudicar al presidente para qué? O la otra versión, y le pregunto por eso, es que a mí me sorprendió, entre otros, ver al congresista Mulder, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, y a otros que son tan severos, tan intensos en interrogatorios cuando van a otras personas. Cuando fue Keiko Fujimori, la verdad no sabían qué preguntarle. Es decir, ella se dio el lujo inclusive de decir que no conocía al tesorero de su agrupación política y no pasó nada. Ahora ya ni me imagino cómo será cuando llegue Alan García, le van a cantar la marsellesa francesa, le van a entonar al entrar. ¿Cree que hay un trato diferenciado entre los aliados de esa mayoría en el Congreso y los que ellos consideran sus enemigos? No trato diferenciado, sino un acuerdo debajo de la mesa, ¿no? Ya, miren, la convocatoria de Keiko Fujimori fue improvisada, fue prácticamente de un día para otro. Viene el viernes y fue el viernes, ningún miembro de la comisión tenía conocimiento de ello, y más aún, también se programó de que para la primera semana de diciembre, si no me equivoco, también ha sido convocado el expresidente Alan García, y seguramente ese mismo tratamiento se le va a dar al expresidente Alan García. Pareciera que no hubiera temas o no hubiera preguntas que plantearle en ese momento. Fue muy diplomática la presentación, ¿correcto? Contrastado con otro tipo de presentaciones que hasta provocó lágrimas en algunas personas que fueron a esta comisión. Obviamente la opinión pública no puede estar ajena a esta cruda realidad, y esta es una evidencia de cómo es la conducción que se le está dando. Pero yo más allá de ello, Glaster, a mí me preocupa el comportamiento que está teniendo la presidenta de esta comisión, porque en el pleno Congreso, inclusive, y lo recuerdo con precisión, en el momento de interpelar a la ministra martes, usted recordará, claro, o en el momento de la presentación del voto de investidura de Mercedes Arauz, en su participación, y tengo las actas, manifiesta allí, mejor dicho, pone a conocimiento público en pleno debate del Congreso, ajeno a la comisión, de que el presidente estaría rehuyendo ir a la comisión porque está advertido de que distintos ministros de Estado de Alejandro Toledo lo comprometen. No tenía nada que hacer en y este eso tipo de actos. Su punto de vista expresa una voluntad, una mala fe, un direccionamiento en la conducción de esta comisión. Y es más, no hay garantías de imparcialidad. Yo he conversado con Gino Costa, quien es miembro de nuestra bancada, que es parte de esta comisión, y él me ha manifestado que de manera casi sistemática los interrogatorios están conducentes a comprometer al presidente de la República. ¿Para comprometerlo y que después vacarlo? Sí, exactamente. O sea, todo tipo de conjeturas caben en la política. Pero esa, por ejemplo, es una lectura legítima. O sea, ¿usted cree que la comisión presidida por la congresista Rosa Bartra quiere poner al presidente de la República en la condición de persona con altos niveles de sospecha, para después decir una persona así no nos puede gobernar? Incapacidad moral, que es la figura, ¿no es cierto? Algo así. Está forzando, ¿no? Y de tanto en tanto a algún parlamentario de esta bancada se le escapa también algún adjetivo en este sentido. O sea, pareciera ser que ya hay un trabajo al interno que está yendo por allí, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que utilizar todo tipo de mecanismos para protegernos. En este caso, no es para proteger al presidente en un espacio al cual ha ido de manera reiterada al Ministerio Público a declarar. O sea, pero es un escenario donde se mantiene la reserva del caso, de una inversión objetiva e imparcial. En el caso contrario del Parlamento, es diferente, marcadamente diferente, porque se le está sacando en sumo aprovechamiento político, direccionamiento, pero más allá de ello, lo que está tratando
es de desmerecer la figura de la presidencia de la República. Lo que no significa que el presidente no deba responder sobre aquello que hay que legítimamente preguntarle, ¿no es cierto? Ya contestó, y cuantas veces se ha requerido, lo ha dicho puntualmente, y le estará absolviendo por escrito, porque es una sugerencia que le han hecho sus asesores constitucionales, y obviamente está en su derecho. Ahora, del otro lado, su ex colega parlamentario, no han coincidido, porque usted lo investigó también, a Heriberto Benítez, que es abogado de Toledo, ha dicho, ahí está, si el presidente Kuczynski dice que él no tiene nada que ver, esa carta que ha mandado a la Comisión Lavallato absuelve a Toledo, porque si Toledo recibió coima para operativizar algunas concesiones a favor de Odebrecht, lo tuvo que hacer a través de su primer ministro, su ministro de Economía. Y si el señor Kuczynski dice que no tiene nada que ver, entonces no hay corrupción. No, es la lógica de defensa que utiliza Heriberto con mucha facilidad. Es un buen abogado penalista y está dando claras muestras de cómo se maneja, ¿no? Pero no, definitivamente, son cosas que no tienen nada que ver una con otra. En principio, el presidente Toledo era presidente de la República y él perfectamente podía soslayar la participación o presencia en la toma de decisiones del presidente de la República. El presidente de la República ha dicho con énfasis, ¿no? Él no tenía conocimiento, y lo ha ratificado y reiterado, de algún manejo oscuro de Alejandro Toledo. Esto no significa que esté inmerso o no en responsabilidad penal. Eso lo determinará oportunamente la justicia. Ahora, pero entonces, si eso es así, Toledo, ¿a través de quién cometió los actos de corrupción? ¿Con quiénes hizo el tráfico de influencias? O sea, ¿tuvo que influenciar en alguien para que le den las concesiones a Odebrecht? No, de que tuvo influencias, las tuvo. O sea, eso es innegable. Sino cómo se llegó a ese entendimiento, ¿no? Claro, obviamente. Pero Kuczynski era presidente de Provinción, luego ministro de Economía, fue presidente del Consejo de Ministros de Toledo. Sí. Usted dice, no fue por ahí, ¿cómo? No, o sea, fueron diversos actores quienes participaron en ello. Y definitivamente no todo pasa por el Premier, en este caso miembro también de Proinversión. Definitivamente no. O sea, hay distintos funcionarios de rango mayor al rango de ministro, como hay funcionarios menores. Obviamente la investigación tiene que deslindar cuál es el grado de participación, quiénes participaron y cuál es la responsabilidad que se le corresponde a señalar a cada quien. Tengo que terminar y tengo preguntas, una pregunta para respuestas bien cortas. Congresista Ceballos, agradeciendo por supuesto como siempre su gentileza. Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley sobre la pena de muerte a violadores. ¿La van a apoyar? No, definitivamente no. De ninguna manera. Y hay una posición... Les estoy dando... No, ese es un punto de vista personal. Ya. Tenemos voces discordantes al interior de la bancada. Ya, pero discordantes 50-50, discordantes uno piensa distinto a 10. Sí, casi 50-50 le diría. En lo personal, no, es un no rotundo. Ya, el presidente ha dicho que no es posible también. No, claro, y es más, se ha acogido a los tratados internacionales a los cuales estamos obligados. Ya, pero no hay una posición todavía del partido de gobierno formal en el Congreso frente a este proyecto. No, ¿o van a dejar que cada uno decida? No. Hemos acordado que este martes, que es la reunión semanal habitual, vamos a tomar una decisión corporativa. ¿Y usted cree que podría ser a tono con lo que el presidente ha dicho? Exactamente. Tenemos que mantener un mínimo de coherencia con el presidente. ¿Va a ir la ministra Mercedes Arauz a la Comisión Lavallato? Sí, va a ir y lo ha ratificado que va a ir. Obviamente, en un sano espíritu de sobrellevar de mejor manera las relaciones Ejecutivo-Parlamento. No le encuentro razón justificada de fondo realmente, ¿no? Quien tiene que dar cuenta de ellos es el ministro de Justicia o Claudia Cooper como ministra de Economía y Finanzas. Pero no ella. Ya, y las dos últimas preguntas. ¿Cree que le van a dar facultades al gobierno para legislar? ¿O se puede hacer lo que quiera hacer el gobierno en esta nueva relación que dice Mercedes Arauz establecido con el Parlamento de mayor colaboración? Yo creo que le va a dar facultades, son necesarias. El Parlamento ha dado claras muestras de dilatar mucho los procesos. O sea que están finteando ahorita de que no le van a y al final le van a dar. Eso. Sí. Mire, le doy tres cifras redonditas. Sí. 5 proyectos de ley presentados por el presidente el 28 de julio siguen durmiendo el sueño de los justos. Del paquete de 112 decretos legislativos, hay 25 que están pendientes de ser validados desde enero en el Pleno del Congreso. De 14 proyectos de ley con el carácter de urgentes impulsados por el Ejecutivo, siguen en comisiones. O sea, eso de que coordinemos mejor no ha funcionado. El procedimiento es muy dilatado y muy complejo en el Parlamento. ¿Por qué no pusieron a Martín Vizcarra como la persona encargada de la reconstrucción? ¿No era este el momento preciso con la salida de la Flor para traerlo de vuelta al Perú y darle un encargo con eso, además con un énfasis ya en un proceso de centralización mayor? Mire, Martín ya estaba destinado y el trámite ante Canadá era de hace 3 meses. O sea, no podía estarse jugando un poco con lo que es la representación diplomática. Lo segundo, él lo ha dicho con mucha claridad, está yendo un poquito a Canadá para una especie de refresco político, pero siempre ha estado al lado del presidente. Bueno, está acá, ¿no? Como presidente sí, ahora. Es que el presidente está en Argentina y obviamente tiene que haber un primer vicepresidente que le esté sustituyendo, dado que Mercedes está como premier. Pero usted cree que entonces, más temprano que tarde,
Vizcarra va a regresar a cumplir un papel importante. Definitivamente. Es un soporte personal muy especial para el presidente de la República, por no decir de brazo derecho. Congresista Ceballos, muchísimas gracias por haber venido a usted, a conversar con nosotros. Muy amable. Vamos a tener oportunidad seguramente de seguir conversando. Tengo que ir a la pausa y regreso en un instante porque el doctor Percy Medina de Transparencia Internacional ha venido y nos va a explicar qué cosa es lo que está pasando en materia electoral y política en el país. Ya volvemos. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asuste, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Y 9 minutos de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de la pausa, pero temprano también cuando hacían los comentarios del día. Está con nosotros ya aquí en nuestros estudios el doctor Percy Medina. Él es representante de Idea Internacional en el Perú, tiene una larga trayectoria en materia electoral, en temas vinculados a la institucionalidad política, ha hecho una serie de planteamientos en torno a por dónde debería llevarse una reforma del sistema político en el país, que creo yo sigue siendo el principal problema en nuestro país, que de resolverse creo que podría mejorar otros ámbitos de la construcción de políticas públicas más sectoriales, pero ahí no se avanza en algunas materias. Y además es una persona que conoce a los actores políticos, es decir, ha estado cerca de muchas de estas agrupaciones y tal vez pueda darnos una explicación o no, unos comentarios, una reflexión de por qué se avanza en algunas cosas y en otras no como corresponde. Doctor Percy Medina, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Comienzo por la misma pregunta que le hice al congresista Ceballos. Lo que ha pasado ayer en el Congreso, esta aprobación de algunos ámbitos de lo que efectivamente podría ser una reforma, pero realmente es menor si no viene complementada por lo fundamental, o no es complementario en lo fundamental, no se puede llamar que es una reforma, no se está discutiendo una reforma, se está discutiendo pues algunos cambios muy importantes. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cree que esto va de cara al 2018 mejorar de alguna manera las reglas para jugar en ese escenario?
Bueno, yo creo que la principal debilidad de esta reforma es que no hay un cuadro general de a qué se quiere llegar, ¿no? Y que los objetivos no son necesariamente compartidos por todos los actores, es decir, no hay objetivos comunes que guían la discusión y que hacen que todos pateen en el mismo sentido. Y esa sí es ciertamente una debilidad. Pero también es verdad que se van avanzando en algunas cosas de manera aislada, pero que son positivas. Entonces, varias de las reformas yo creo que son avances. El problema es que no se sabe bien hacia dónde se va en términos de dirección de esta reforma. Entonces, no se sabe a dónde se va de cara a los intereses ciudadanos y de la mejor estrategia política, pero de repente sí se sabe dónde se va desde intereses más subalternos que no quieren que algunas cosas cambien y que de alguna manera se muestren algunas cosas que se están cambiando que en el fondo no son tan relevantes, siendo importantes algunas. Bueno, lo que pasa es que puede haber intereses contrapuestos, ¿no? Puede haber algunas personas con intereses precisos y otras que hacen el esfuerzo de la mejor buena fe, ¿no? Esto va a obligar a que quizá al final del proceso haya que hacer una revisión general, ¿no? Diciendo, bueno, ¿en qué hemos avanzado? ¿Qué ajustes hay que hacer? En todas las cosas que se han aprobado se podrían hacer ajustes, ¿no? Para mejorar algunos aspectos, cosas que quedaron por fuera, en fin. Pero uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si uno lo ve medio vacío es porque no hay un marco general, objetivos comunes, un consenso de hacia dónde se quiere llevar la reforma. Eso yo creo que falta, pero también es verdad, si uno quiere ver el vaso medio lleno, que uno puede decir que se han aprobado cosas importantes, como por ejemplo la bancarización de los aportes, o sea, la eliminación del financiamiento anónimo, y así uno podría hacer una lista de algunas cosas. Sí, ahora vamos a entrar a eso, pero quería todavía mantenerme en si hay expresa una voluntad de los actores para poder avanzar en una reforma. Claro, porque lo que vemos ayer, por ejemplo, se aprueba esto que a mí me parece importante, que las agrupaciones locales no deben participar con listas propias. A mí eso me parece bien, porque digamos eso promueve un archipiélago de representaciones que después son incontrolables en distintos sentidos. Pero a la vez, si eso no va acompañado de que los partidos, por ejemplo, garanticen que van a poner candidatos totalmente ahí, de acuerdo. Entonces tienes un problema. Efectivamente, ¿no? Es un tipo de norma que tiene muchos aspectos positivos, tiene también algunos aspectos no tan positivos, sí. Pero bueno, creo que hecho el balance, yo también diría que es algo favorable. Tiene el aspecto no positivo de que hay muy pocas, pero hay algunas organizaciones de verdad locales que se reúnen para generar un plan de gobierno distrital, municipal, ¿no es cierto? Y que en este caso tendrían que ahora asociarse con una organización más grande si es que quieren participar. Pero bueno, toda reforma tiene costos, ese es el costo que tiene esta, tiene muchas otras ventajas, más capacidad de fiscalización en temas de democracia interna, más capacidad de fiscalización en temas de financiamiento, etcétera. En fin, creo que es una cosa positiva, pero efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Esto tiene el gran reto para los partidos de tener vida local activa, ¿no? Muchos partidos tienen vida en Lima y algunas ciudades del país, pero en los distritos nosotros tenemos más de 1.700 distritos. ¿Quién hace vida local en la mayoría de esos distritos? Muy pocos partidos, si es que alguno, ¿no? Hay distritos donde ningún partido presenta candidaturas. Entonces, eso tiene que cambiar. No, pero digamos, si esto se va a la práctica, que no se vaya a la práctica ahora, ¿no es cierto? Porque claro, hay un periodo de transición ahora, hay un periodo de transición. Si esto se va a la práctica ahora y los partidos no se hacen cargo de buscar tener representación en sobre todo los distritos, así es. En algunos contextos podría no haber candidatos, sino digamos, y cómo se genera un vacío en el ejercicio del poder local. Por supuesto, y estas candidaturas además tienen que ser candidaturas reales y no de franquicia, porque ese es el otro problema. En muchos lugares los candidatos en realidad van bajo la franquicia de un partido, pero no es que pertenezcan al partido, no es que se identifiquen con las ideas del partido, no es que el partido controle cuál es la trayectoria y la propuesta y el compromiso de esos candidatos, sino que simplemente hacen un acuerdo con un personaje local que tiene los recursos para hacer una campaña o que tiene pues la popularidad como para montar una cierta campaña local, y entonces le dan la inscripción. O con esa franquicia participa. Claro, o digamos, personajes que tienen mucha plata, no solo para su campaña, sino para aportar a la campaña nacional, por supuesto. Finalmente la ligación con el Partido Nacional es básicamente el haber
pagado por la franquicia, ¿no? Sí, por supuesto. Debe haber muchos casos de esos. Ese es el caso más extremo, digamos, ¿no? Pero porque hay mucha plata en las regiones también, o sea, digamos, hay actores políticos, actores que llegan a la política solo porque tienen plata, le meten mucha plata, presidentes regionales. Así es. O sea, digamos, no sé, en mi región de donde soy yo, en Amazonas, el presidente regional tiene mucha plata y solo llega, digamos, a la política por la cantidad de empresas y plata que tiene. Bueno, y lo que es impresionante es cómo el costo de las campañas locales y regionales se viene incrementando en los últimos años, claramente, y eso te lo dicen los actores locales, ¿no? Te dicen que no hay comparación entre lo que costaron, por ejemplo, las primeras elecciones regionales de la década del 2000, ¿no? Las del 2002, si uno las compara con las del 2006, y así uno ve que hay un incremento en los costos de campaña, y eso tiene que ver con que entran muchos actores con dinero, en algunos casos bien habido, en otros no sabemos, ¿no? Y elevan los costos de la competición. Entonces, si uno quiere competir con ellos, tiene que también conseguir más recursos. Entonces, todo el mundo busca más recursos y en esas circunstancias entra mucho dinero no tan claro, ¿no? Claro, mientras la campaña sea efectivamente muy costosa y la necesidad de conseguir recursos sea lo principal, digamos, de las campañas o de los políticos, las negociaciones con algunos sectores pueden terminar siendo perniciosas para la propia política. Claro, ¿no? claro, porque si tú sabes que tú para mover una campaña necesitas 1 millón de soles, entonces conseguir 1 millón de soles en algunas regiones necesariamente te obliga a recibir dinero de gente que ni conoces y que de pronto se aparece. Alguna vez una política destacada me dijo, ese asunto de que la plata llega sola es verdad. En una campaña electoral hay gente que no conoces, que no has visto en tu vida y se aparece un buen día y dice quiero donar 20, quiero donar $40,000. Sí, ahora, o lo tomas o no lo tomas. Pero ahí, por ejemplo, hay también de lo otro, porque en el caso de César Acuña, por ejemplo, y eso lo ha escrito creo que Mauricio Zabaleta, me parece, en una publicación, lo que plantea es esta idea de que en algunos casos es el personaje que identifican, que tiene mucha popularidad, tiene mucha legitimidad, pero no tiene plata. Claro. Entonces es el Partido Nacional que le banca todo porque sabe que se le puede jalar votos y va a ser elegido por la región. Entonces, por lo tanto, termina, digamos, haciéndole esa parte del trabajo, pero vinculándolo básicamente porque le puso la plata en la campaña. Bueno, ese es el caso probablemente de Alianza por el Progreso, que es un partido con recursos, ¿no? Exactamente. No sé si es el caso general. No. Ese creo que es la marca de Alianza por el Progreso, que además, dicho sea de paso, si hoy tienen en consideración el último proceso electoral, son los que más municipalidades y gobiernos regionales han sacado a nivel nacional. Sin duda. Como partido nacional, digo. Sin duda, y ellos dicen que en esta elección les va a ir mejor, vamos a ver cómo les va, pero efectivamente es un partido que se ha caracterizado por descentralizarse mucho y por fichar en cada circunscripción a actores con posibilidad de su propia representación en el Congreso, ¿no? O sea, si ve uno a los personajes que están en el Parlamento por esta agrupación, son gente que nada tenían que ver antes de ese proceso electoral con Alianza para el Progreso, salvo el hijo y 2 más, pero digamos, César Villanueva no tenía ningún vínculo con Acuña. Marisol Espinosa había sido vicepresidente del gobierno de Humala. Sí. ¿No es cierto? Donaire, por ejemplo, es decir, hay varios que más bien son la lógica de reclutar gente conocida y dice no te preocupes que yo te pongo la plata y finalmente llegas al Congreso, ¿no? Es una lógica al revés, ¿no? Porque parte de ofrecer la candidatura y una vez que ganas te incorporo formalmente al partido, pero hacen el esfuerzo, sí, por generar un vínculo más, en un tipo además de organización diferente, ¿no? Porque APP no es un partido como los conocíamos a los partidos del siglo XX, sino digamos, un tipo de agrupación un poco diferente, ¿no? Sí, y el fujimorismo en ese sentido, digamos, porque hay todo un planteamiento en torno a una caracterización del fujimorismo como el partido más grande a nivel nacional que ha tenido una voluntad en los últimos años de hacerse más popular y llegar, digamos, a todo el país. ¿Es así, digamos, por lo que tiene ahora o es más, digamos, un sector que vota en determinada dirección básicamente para el Partido Nacional en época de elecciones generales, pero que no tiene expresiones muy arraigadas, digo, formales, que hayan ganado elecciones en el interior del país, por ejemplo? Yo sé que han hecho un esfuerzo importante en los últimos años, los últimos 5 años, por generar bases y liderazgos locales. Y sé también que han hecho un esfuerzo muy importante por generar espacios de capacitación, de acción política, de acción social. Entonces, hay trabajo detrás, sin duda alguna. No es un movimiento de aluvión
meramente electoral, como hay muchos partidos que terminada la elección cierran la puerta y 6 meses antes de la siguiente, un año antes de la siguiente la vuelven a abrir. Yo creo que en el caso del fujimorismo han venido trabajando de manera sistemática, ¿no? Ahora, esto se ha mostrado como un éxito electoral en los espacios locales en pocos lugares, ¿no? Sin embargo, sí tienen alguna gente que van fogueando en el ámbito de regidores, de consejeros regionales, ¿no? Y entiendo que ahora están también teniendo una estrategia bastante fuerte para tener candidaturas de alto nivel en la mayoría de las circunstancias. Claro, lo que hay son expresiones de un o de simpatizantes del fujimorismo en algunas regiones, ¿no? Porque uno viaja y dice, ¿quién es el gobernador tal? ¿Y qué partido es? Es medio fujimoristón, es medio fujimorista, pero no es de Fuerza Popular, es militante, ¿no es cierto? Es que como es digamos, el escenario de las simpatías, no necesariamente del compromiso con el partido, pero a la vez la afinidad que a veces es determinante, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hoy día los partidos son diferentes a como eran en el siglo XX, ¿no? Nosotros no dejamos de tener en la cabeza una imagen de partido que es la imagen que se forjó en el siglo XX. El siglo XXI en todo el mundo tiene organizaciones diferentes. Entonces, el fujimorismo mismo, algunos líderes del fujimorismo, tienen en la cabeza una imagen de partido que les gustaría, pero que ya hoy no es posible, o ya hoy no está en las dinámicas políticas en la mayoría de lugares del mundo, ¿no? Entonces, lo que hay es una relación un poco más laxa con el partido, la organización. Eso hace que también la disciplina sea diferente, pero como en el fujimorismo también se valora mucho el actuar al unísono, el actuar de manera disciplinada, entonces a veces la disidencia también genera ahí algunos quiebres, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una tensión entre esta relación a veces un poquito suelta entre los afiliados y el partido, y por otro lado la voluntad que tiene la dirigencia fujimorista por tener a gente actuando en un mismo sentido, coherentemente, digamos, con lo que ellos piensan, al margen de que uno pueda o no tener afinidad con ellos. Pero el caso Fujimori, Kenji Fujimori, ¿cómo se resuelve en un escenario de esa naturaleza? Porque justamente hasta dónde y cómo se aplica la disciplina, no solo por la manera como claramente Kenji ha desatendido toda esa institucionalidad, ha dicho no me voy a presentar, no voy a ir, no quiero, sale y protesta, a la vez es Fujimori. ¿Cómo se justamente, ¿no? Yo creo que se administra la justicia interna del Fujimorismo con un Fujimori así? Justamente, creo que el caso Kenji Fujimori es un buen ejemplo de lo que podrían ser estas tensiones, porque, digamos, no es un militante cualquiera, ¿no? Es un Fujimori, es una persona muy votada, que ha tenido en sus 2 elecciones muchísimos votos, que se lo percibe como muy cercano al padre, al fundador del Fujimorismo. Entonces, no es fácil aplicarle, digamos, una disciplina a rajatabla, como probablemente se gustaría, y él además responde de manera bastante institucional, ¿no? Porque él dice, él no desconoce la posibilidad del partido de generarle un proceso, exige, por ejemplo, acuerdos específicos, que se haya inscrito el reglamento, en fin, está muy dentro del ámbito de su respuesta está muy en el ámbito de la legalidad. Entonces, dificulta un poco esta idea de construcción de una relación entre el militante y el partido como una relación, digamos, de cumplimiento de reglas. Ahora, porque una lógica de un partido, disculpe que lo interrumpa, doctor Medina, más tradicional, por llamarlo, digamos, esto del siglo XX, más pensados de otra manera, un asunto de esa naturaleza ya merecería a estas alturas una separación del partido, digamos. Está lo suficientemente chúcaro frente a ¿no? Porque no es que él solo pide institucionalidad y dice notifíqueme bien o explíqueme bien los motivos, no. Digamos, se burla, pide la salida de los dirigentes, dice que hay autoritarismo, que la presidenta, lideresa del partido está secuestrada por los... Es decir, da una pelea que no solo es, digamos, frente al caso, sino argumenta o arguye que hay otros elementos que están jugando para eso. Pero frente a eso, por ejemplo, los fujimoristas, yo he escuchado cosas diversas, ¿no? Gente que está molesta, que dice no es posible, es inaceptable, sería mejor que se vaya porque nos genera problemas, etcétera. Y hay otra gente que dice, bueno, en realidad él
es una voz discordante, pero no ha actuado en contra del partido en ningún caso. Tiene opiniones en cada uno de los temas y es parte de la libertad del poder formularlas, ¿no? Entonces yo creo que justamente él se mueve en una delgada línea donde algunos piensan que está fuera de lo que debería estar y otros piensan que está todavía dentro, pero bastante en el límite. Ahora, yo creo que eso va a poner a prueba también el cómo se resuelven estos temas, ¿no? Sí, que tienen que resolverlo ya. Porque en todo partido pues hay alas, hay sectores, hay opiniones divergentes, ¿no? No tiene por qué haber unanimidad. La pregunta es cómo se resuelven esas divergencias. Ahora, pero parece lo que sí ya se ha terminado diluyendo es esto que en algún momento se planteaba con una posibilidad, y es que Kenji Fujimori podría partir esa bancada y llevarse por lo menos a 23, ¿no? Y han habido episodios, me parece, muy concretos en los que si eso fuera posible ya se hubiera dado. Cuando el Tribunal Constitucional dice esa ley antitransfugismo no es constitucional, ese es el momento en el que podía haber armado una bancada. O, digamos, las disputas o las acusaciones contra Keiko Fujimori por el tema Odebrecht, que hubieran sido un momento para decir yo parto aguas acá, no quiero vincularme, si quiere esa sospecha, tampoco lo hay. Todos los que supuestamente estaban con Kenji salieron alrededor de Keiko Fujimori. Bueno, lo que dicen muchos fujimoristas es que eso es muy poco probable, ¿no? Y dicen, quienes conocen a Kenji Fujimori, dicen que él valora mucho un fujimorismo y que no le gusta la idea de tener rupturas y que en ningún momento lo ha pensado. Él tiene una agenda que es el indulto de su papá y algunos otros temas, pero no pareciera estar en la agenda la posibilidad de partir el fujimorismo. Entonces, lo que dicen las propias personas de adentro, yo no conozco tanto el fujimorismo como para tener una opinión fuerte al respecto, pero lo que dicen es que él va a seguir poniendo presión, fuego, elementos más mediáticos que otra cosa, pero jamás partiría la bancada, ¿no? Ahora, el tema de que se ha dejado fuera a quienes están condenados por terrorismo y otros delitos, que fue esos otros delitos lo que se incluyó ya en el debate en el Congreso el día de ayer para poder acceder a cargos públicos, es un asunto, digamos, importante en términos de la cantidad de gente con o vinculada a delitos de esa naturaleza que postula, o es más bien, digamos, una expresión política básicamente declarativa en términos de que eso no debería estar pues dentro de la política representada. Yo creo que es un poco más lo segundo, porque no es que se trate de gran cantidad de personas, pero es verdad que cada caso puede ser peligroso en sí mismo, ¿no? El que no sean muchos o no sea un porcentaje muy alto no significa que no haya que impedirlo. Ahora, todavía esa es una cosa que también que se puede ajustar, ¿no? Porque se ha hablado de sentencia firme, o sea, ya es el caso en el que avanzó muchísimo el proceso, pero hay casos de personas con sentencia de primera instancia, procesos que duran mucho tiempo. Entonces ahí creo que se podría hacer algunos ajustes para mejorar la norma. Es un avance importante como declaración política, ¿no? De que los partidos no quieren gente vinculada con ese tipo de actividades criminales, pero hay un asunto más importante todavía que esta norma, que creo que la norma es importante, y es lo que los partidos hagan en términos de su selección de candidatos, porque si bien es cierto, esta norma, por ejemplo, no excluye a alguien que tiene una primera condena, una condena en primera instancia, el partido sí debería poder excluir. Claro, ¿no es cierto? Porque hay que filtrar en el partido. En el partido, exactamente, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, pero alguien que tiene una condena en primera instancia todavía no ha sido, todavía eso no está firme, todo el mundo tiene derecho a la doble instancia. Muy bien, pero que esa persona resuelva sus asuntos primero y de acuerdo, postule, pero discrecionalmente, ¿no? El partido debería poder hacerlo. Si una ley plantea que una persona condenada, totalmente de acuerdo, hay un tema constitucional. Hay un tema ahí de discusión constitucional que puede ser, pero yo creo que el partido puede ir más allá, ¿no es cierto? Y curarse en salud y establecer que aquellas personas que están con problemas con la justicia de cualquier naturaleza, incluso en algunos casos evaluando si es que una acusación fiscal, debería bastar una acusación fiscal o una investigación seria para que el partido pueda decidir curarse en salud y decir mejor esta persona no es cierto. Sí. Porque puede que resuelva sus asuntos judiciales primero y después que venga a hacer política. Pues, mira, tengo que terminar y hay una pregunta que me están haciendo aquí en las redes y me dice si usted cree, con el conocimiento que tiene de estos temas, que hay una voluntad expresa en el Congreso de determinados actores políticos de evitar que nuevos lleguen a la política, porque se empieza a hacer cosas interesantes en algunos casos, pero que no son lo principales. Pero lo que sí está claro es que no quieren que lleguen nuevos porque pueden, digamos, poner en riesgo su propia estabilidad y permanencia en la política.
Bueno, es natural que los actores políticos no quieren que haya demasiada competencia, ¿no? El que está dentro de la fiesta no quiere que entren más invitados, ¿no? Porque va a haber menos sitio, porque es más difícil, la comida va a alcanzar menos, ¿no? O sea, eso es natural. La pregunta es si es que van a poder cerrar la puerta y si es que, digamos, van a lograr aprobar cosas para limitar el ingreso. Pero yo creo, con votos se hacen y... Yo creo que el número de firmas, bueno, sí, pero también hay cosas que se pueden defender y cosas que no se pueden defender, ¿no? Yo puedo querer es indefendible. Claro, me parece que es difícilmente defendible, ¿no? Algunas de las cosas que se han mencionado, como por ejemplo, establecer que los partidos tengan que estar inscritos 3 años antes de la elección, por ejemplo, a mí me parece que en estas circunstancias es indefendible. Cuando se sabe que hay actores políticos recogiendo firmas, etcétera, es indefendible. El número de firmas que está establecido es demasiado alto. Creo que eso lo puede compartir todo el mundo. Es algo que se podría revisar. En fin, creo que hay cosas a hacer para oxigenar el sistema de partidos que habría que hacer, porque es verdad que además es un sistema de partidos bastante desprestigiado, ¿no? Sí, pues, doctor Percy Medina, muchísimas gracias. Siempre. Como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Señor Percy Medina, representante de Idea Internacional en el Perú. Tengo que ir a una pausa y regreso un instante aquí en No Hay Derecho. La temperatura en la ciudad capital, 17 grados centígrados. 8 de la mañana, 32 minutos desde la central informativa, las noticias de la hora a través de RBC. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunirá en Buenos Aires con su homólogo argentino Mauricio Macri, participará en el Foro Iberoamericano. Hoy se realiza el simulacro de sismo y tsunami a las 3 de la tarde en toda la zona costera del país, lo informó INDECI. El Congreso aprobó la ley que prohíbe postular cargos de elección a personas que hayan sido condenadas por terrorismo, corrupción, violación y narcotráfico. Alejandro Toledo lanzó un blog donde trata de convencer a los estadounidenses que no es un prófugo de la justicia, sino un perseguido político. Inundaciones en Picota. 5 muertos deja un desborde en el distrito de Tres Unidos en San Martín. El agua llegó hasta la Plaza de Armas. El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que elimina las organizaciones políticas locales, distritales y provinciales. Noticias internacionales. El Papa Francisco pidió el fin de la guerra en el mundo. Sostuvo que es solo una masacre inútil con la que se pierde todo. Venezuela buscará reestructurar su deuda externa estimada de unos 150.000 millones de dólares. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Y en el deporte, desde la central informativa, las entradas para el partido Perú versus Nueva Zelanda serán vendidas tras un sorteo previo, informaron los encargados del proceso. El volante peruano Paolo Hurtado marcó el gol del triunfo en su escuadra Victoria Guimaraes ante el Marsella, uno de los clubes más importantes de Francia por la fecha 4 del Grupo 1 de la Copa Euroleague. Hoy, atención, hoy viernes 3 de noviembre vamos a transmitir el programa Habla el Pueblo desde la tienda Importaciones Chancay, ubicada en la avenida Aviación 1198 en La Victoria. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Continúa con usted, Glapser Tuesta, No Hay Derecho. Adelante. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Hijito, ¿qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien.
pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Hoy 37 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Hoy día publica el diario Perú 21 una encuesta de Datum, una encuesta a nivel nacional, y da cuenta de que el presidente de la República ha bajado de 31 a 26%, ha bajado 5 puntos en el último mes, y ya se hacen algunas preguntas en torno a cómo consideran las personas que fueron encuestadas el resultado o el desarrollo del censo 2017, que, como ustedes saben, se desarrolló hace solo algunos días y que terminó con la salida de Aníbal Sánchez, que era el entonces presidente o jefe del INEI. El 70% considera que los resultados del censo no son confiables, el 25% que sí son confiables y el 5% no sabe, no opina. El 77% cuestiona la publicidad del material del censo y cree que era incorrecto que se pusiera el nombre de algunas empresas o instituciones educativas en los logos y en los polos que se repartieron ese día. 73% creen que es incorrecto, 21% que es correcto y 6% no sabe, no opina. El 93% dice que sí fue censada, solo el 6% no fue censada y el 1% no sabe, no opina. Ahora, esto supera, si es que, digamos, una encuesta no puede superar efectivamente ya el conteo sobre las personas que fueron efectivamente ese día censadas, pero supera ampliamente lo que podría ser razonable en un censo, que el propio ex jefe del INEI decía que es como habitual que en los censos existe entre un 2 o 3% de personas que no hayan sido alcanzadas por algún censista. Todas las personas que viven en su vivienda fueron censadas o solo censaron a algunas personas. 80% todas fueron censadas, 20% censaron solo algunas personas. Y un último dato en relación a los índices de popularidad: Luis Castañeda Locio baja de 37 puntos a 32% en su índice de popularidad en el último mes. Tenía 37 en octubre y ahora tiene 32%. Son las 8:39 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y voy a vamos a conversar en un ratito sobre lo que está pasando con el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay varios temas que quisiéramos ustedes presten atención.
porque no vaya a ser que esta voluntad de determinados miembros de esta institución de querer distorsionar un poco lo que está pasando pueda terminar confundiéndolo. Pero más adelantito le vamos a dar algunos datos en relación a eso. Mientras tanto, ya tenemos comunicación, me dice Carlos Yancul, que es el productor, que ya estamos en comunicación vía telefónica con Luis Valdés, quien es presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, pero a la vez es gobernador de La Libertad, y que ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada a esta hora de la mañana. Señor Valdés, es un gusto saludarlo, muy buenos días. El gusto es mío, muy buenos días, gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Cuál es su opinión o la opinión de sus colegas gobernadores regionales sobre lo que se ha aprobado ayer en el Parlamento bajo esta idea de algunos parlamentarios de dar cuenta o hacernos creer de que están haciendo una reforma electoral, es decir, en términos o en relación a los movimientos locales, por ejemplo, que solo van a poder participar aquellos que empezaron ya a recoger firmas y que cuentan un kit electoral, pero no otros movimientos que, digamos, tuvieran la pretensión más adelante de participar en la vida política de sus localidades. ¿Le parece que es importante, que abona, digamos, a una mejora de la institucionalidad política? Bueno, en principio creemos que tiene que haber una reforma integral del sistema aquí en el Perú. Se han presentado una diversidad de problemas. Creemos que debemos escuchar la propuesta que ha elevado el Jurado Nacional de Elecciones para poder hacer, digamos, esta reforma y darle tranquilidad a todos los peruanos. De verdad que son los electores que ven que el proceso electoral se presentan algunas incertidumbres, algunos problemas, y eso amerita ya una revisión integral. Con respecto al tema específico que se ha aprobado el día de ayer, creo que es importante. Tenemos que fortalecer los partidos políticos y en verdad dejar ya estos partidos cascarón que a veces se presentan en algunos procesos electorales que después no pueden dar cuenta al pueblo de lo que ofrecieron en campaña y finalmente fueron una cantidad de cosas. Entonces, hoy vemos que se deben fortalecer los partidos, y también creo, y en verdad lo veo bien, que se permita a aquellos partidos para este proceso electoral 2018 postular si es que ya iniciaron su trámite administrativo, su compra de kit, su recolección de firmas. Entonces no podemos tampoco frustrar esa pretensión, pero ya para el siguiente proceso electoral tenemos que llegar más consolidados. Entonces, nuestro sistema democrático importa el fortalecimiento también de los partidos políticos, y creo que esto está encaminado hacia ese horizonte. Ahora, pero esto debería, y le pregunto, ¿cree usted complementarse con otra medida que sería importante? Y es que al no participar ya, o no tener la posibilidad de agrupaciones locales o listas locales de participar, los partidos políticos conocidos como nacionales deberían hacerse cargo. ¿Y cree usted que, por ejemplo, deberían comprometerse a, en el próximo proceso electoral, que va a ser el próximo año, presentar candidaturas a todos los ámbitos de gobiernos subnacionales? ¿Debería ese ser un compromiso para justamente dar cuenta de que tienen una vocación descentralista y quieren estar en todas las regiones? Pero por supuesto, ¿no? Y también depende mucho de la ciudadanía, saber más o menos hacia dónde se inclina su filosofía, su visión, su interés política, y también, digamos, formar parte de estos partidos políticos que se entiende, al menos por ley, que son abiertos y que pueden participar también democráticamente en elecciones internas, y ahí tiene una gran labor, una gran tarea del Jurado Nacional de Elecciones y también la ONCE de verificar que esos procesos internos sean de acuerdo a ley, es decir, sean democráticos, ¿no? Y también pues se puedan elegir de manera libre. Sí, señor Valdés, y una pregunta en relación al nombramiento de Edgar Quispe como la nueva cabeza de la Autoridad Autónoma para la Reconstrucción con Cambios. Usted ha saludado, ha dicho que efectivamente es un nombramiento que le saludan. Ya hubieron pues tensiones muy fuertes con Pablo de la Flor que terminaron con su salida. Pero ¿qué cosa debería hacer Edgar Quispe lo más pronto que sea posible para dar una señal que, digamos, no de continuidad en aquello que a ustedes les parecía no era correcto y estaba haciendo Pablo de la Flor? Bueno, creemos que tiene que convocar a todos los actores principales de esta reconstrucción. Como ya lo hemos dicho, el 70% del presupuesto de la reconstrucción
está a cargo de los ministerios, como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, también el otro 30% en los gobiernos locales, regionales. Tenemos que él debe convocar, ¿no?, a todos los actores que tienen que ver con este proceso para que transmitan, digamos, las vicisitudes que se han presentado en este proceso, fundamentalmente en las normas burocráticas que han generado algún retardo, alguna demora que debemos ya iniciar en este proceso de construcción, pero también significa y necesita y requiere urgente una reforma normativa para que este proceso se pueda llevar de manera más efectiva, eficiente, oportuna, rápida. Entonces creemos que eso sería lo primero, pero que ya los puentes tienen que estar tendidos. Hoy día lamentablemente es una fecha imposible podernos reunirnos con Edgar Quispe. Habíamos ya pactado una reunión hoy 9 de la mañana, pero ha habido un problema por el problema de vuelos que no he podido llegar a Lima, pero calculo que en las próximas horas hemos reuniéndonos para ya armar y nuestra estrategia de trabajo, y creemos que eso puede llegar a un buen fin. Ahora, y sobre esto, ya para ir terminando, agradeciéndole, señor Valdés, por la gentileza de conversar con nosotros, sin duda va a depender mucho de cómo avance el proceso de reconstrucción, sobre todo en el norte del país, para más o menos imaginar qué cosa puede pasar en el próximo proceso electoral. Es decir, si es que las cosas funcionan, se encaminan, el riesgo de que se puedan traer abajo esos avances se va disminuyendo. Pero si las cosas no avanzan necesariamente satisfaciendo las necesidades de la gente, pueden haber algunos sectores políticos más bien demagógicos o extremistas, o en fin, que propongan salidas más, si uno quiere, que suenen bien, pero que no necesariamente se puedan llevar a la práctica de esa manera, que terminen ganando los gobiernos regionales y municipales. ¿Cómo hacer, digamos, para contener eso y para que en realidad quienes entren después sigan una lógica de una reconstrucción, ojalá con cambios y ojalá eficiente para la gente? Primero debemos conocer a la administración pública, debemos saber que un proceso de construcción de obra pública tiene un proceso de maduración que más o menos está calculado en 2 años y medio. No puede ejecutarse una obra pública compleja antes de ese periodo. Es como el nacimiento de un bebé, ¿no? La concepción hasta que nace son más o menos 9 meses, no puede ser antes, ¿no? Igual es un proceso de ejecución de una obra pública compleja. Entonces, eso hay que comunicarlo, hay que informar a la población, porque tampoco se pueden hacer cosas por hacer, porque es inversión pública y tenemos que cuidar los recursos de todos los peruanos. Entonces, lo que sí debemos hacer es una malla, una matriz de toda la información respecto a las obras que se van a ejecutar en el tema de los ríos, las quebradas, las cuencas, ¿no?, las vías urbanas, las carreteras que se han afectado, como los puentes, los hospitales, los maestros, para ir comunicando progresivamente no solamente los costos que va a significar la inversión, sino también los tiempos, los plazos de desarrollo. Creemos que si podemos comunicar de manera efectiva a la población, no tiene por qué nadie aprovecharse, digamos, de algún tipo de desinformación. Muy bien. Señor Luis Valdés, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta mañana, y vamos a seguir, por cierto, atentos a cómo se desarrollan estos, ojalá, acciones urgentes para encaminar el tema de la reconstrucción y, digamos, atender varios temas que las regiones están demandando. Muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a usted por el contacto y estamos en servicio. Muchísimas gracias. Ha sido entonces Luis Valdés, presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, que ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a pasar rápidamente a hablar de otro tema. Está con nosotros Cruz Silva, y es abogada de Justicia Viva, de Instituto de Defensa Legal, sí, y conoce bastante bien todos los temas vinculados a la Administración de Justicia, sigue muy de cerca todo el tema del funcionamiento del trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura. Guido Águila, quien es presidente de esta institución, se presentó en el Congreso de la República el día martes frente a la exigencia y al pedido de algunos parlamentarios para que pueda resolver
responder sobre algunos cuestionamientos muy concretos en torno a él, a su trabajo y al de otros de sus colegas. Doctora Cruz Silva, gusto de saludar, buenos días. Buenos días, Glatzer. Gracias por haber venido. Esta presentación, digamos, dio cuenta, porque ayer he conversado con alguna gente del propio Consejo de la Magistratura, y dice que la versión que ha llevado Águila al Consejo es que más bien ya todo se resolvió en el Congreso de la República, que no hay críticas ya importantes, y que más bien una decisión que al parecer habían tomado ya de suspender el concurso de magistrados supremos se va a reactivar nuevamente frente a esto. Bueno, hay que ser claro en todo caso en lo siguiente, ¿no? El día martes 31 de octubre la Comisión de Justicia invitó a Guido Águila y si bien es cierto se hicieron preguntas y se pretendió esbozar algunas respuestas justificatorias de evidentes violaciones a la norma y la existencia de conflictos de interés, lo cierto es que finalmente la Comisión de Justicia no llegó a decidir nada, porque terminó la sesión, la invitación, el señor Águila se retiró y eso en todo caso ha quedado para ser definido previo debate en la próxima sesión, a la que por cierto entiendo todavía no hay una agenda. No existe una decisión de la Comisión de Justicia donde se haya primero debatido lo expuesto y segundo tomado la decisión de que se habrían archivado estas serias irregularidades. Entonces, hay que tener muy en claro que el debate en la Comisión de Justicia, tan importante, continúa y no se ha archivado ningún caso, y está bien que así sea, porque de lo expuesto se ha evidenciado que existen conflictos de intereses y serias irregularidades en el concurso de Supremos, y no solo del 2017, sino del 2015, que lamentablemente Guido Águila no ha sabido explicar y que se tiene entonces que investigar. Existe pendiente un pedido, según se ha hecho público, del congresista Marco Arana, del Frente Amplio, para que se forme una comisión investigadora y se puedan identificar las irregularidades y plantear las salidas de acuerdo al rol de fiscalización que tiene el Congreso. Uno es, como sabemos, la acusación constitucional, si es que se han visto principios constitucionales de la función de consejero violentados, o lo otro es el pedido de remoción de consejeros que existe expresamente en la Constitución. Ahora, la presentación de Águila de Guido Águila, presidente del Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Justicia, digamos, fue exigente en términos de que los congresistas expresaron algún interés y conocimiento del tema para tratar de llevar un asunto tan importante a una discusión que a veces se hace de manera muy desinformada o poco pública, y de eso se aprovechan algunos para mantener, digamos, las cosas como están. Bueno, yo diría que han habido como tres perfiles, ¿ya? El primer perfil, que es el de la mayoría, es identificar claramente, o mejor dicho, no haber logrado, al menos para esa sesión, identificar claramente de qué se estaba hablando. Se sintió la sensación de que no se conoce muy bien en qué consiste un conflicto de interés y si es que la situación de Guido Águila es o no un conflicto de interés. Entonces, es importante que eso quede claro. Lo otro que se evidenció es que, en efecto, hay algunos congresistas que, siendo muy, digamos, expertos en la labor congresal, identifiquen a este evidente conflicto de interés como uno que no lo es. Y llama la atención y algunas suspicacias, porque en esa postura se encontraba el señor Javier Velázquez Quesquén, señalando de que no habrían, en principio, normatividad legal que prohibiera que alguien que fue alumno y pagó a la institución que presidía Guido Águila, ahora como postulante no tendría por qué Águila inhibirse en su caso. Entonces, llama la atención esta intención de Velázquez Quesquén, y la verdad que no asombra, en el sentido de que ya ha tenido otras desafortunadas interpretaciones de cómo mejorar la carrera judicial. Y por eso en ese sentido no asombra, pero sí preocupa, ¿no? Sí preocupa. Pero además es uno de los que ha estado impulsando la salida de otro consejero, con el claro interés de que entre una persona más afín al APRA para manejar el Consejo de la Magistratura, ¿no? Ahí hay una movida, de acuerdo a lo que tú has señalado, no en base a principios, sino a conveniencias, al parecer político-partidarias, ¿no? Y el otro perfil está relacionado con un grupo reducido, pero interesante, de congresistas que fueron muy incisivos en sus preguntas, ¿no? Por su parte, la congresista Marisa Glave, un congresista también de Frente Amplio, ¿no?, que hicieron preguntas, el congresista Johnny Lescano,
que identificaron justamente el conflicto de interés y fueron más allá, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que lo que se expresó en la Comisión de Justicia no solamente es el problema del conflicto de interés, sino también de otras irregularidades como la juramentación de un consejero por solo 2 meses en la selección de magistrados supremos del año 2015. Las respuestas de Guido Águila sí preocupan, en el sentido no solo de que tratan de esquivar una evidente obligación de inhibirse para evitar conflictos de interés, sino que trata de engañar, hacer errar a los congresistas que hasta ese momento, entiendo, no estarían muy enterados de todo este debate. Claro, digamos, frente a que no están familiarizados con el tema, no conocen exactamente lo que se discute, digamos, quien puede y tiene capacidad de distorsionar el debate. Llama la atención, incluso ha habido un ánimo de victimización. Sí, ¿no? Porque había cuestionamientos, y esto hay que decirlo, por el señor Guido Águila tiene una escuela donde forma abogados para ser algunos de ellos magistrados, y la tiene, digamos, asociación con su esposa. Por lo tanto, la mención directa a la esposa es inevitable, porque justamente ahí es donde se da el conflicto de intereses. Pero al parecer también había cuestionamientos por el vínculo que tiene quien era antes una expareja con el fujimorismo y trabajó directamente con ellos. Y él ha terminado diciendo que cómo es posible que se metan a su vida privada. Y eso no tiene que ver con la vida privada, sino con el ejercicio público. Así es, con el ejercicio público. Guido Águila tergiversa esta argumentación del tema de es una mujer, cómo es posible, qué horror, con la evidente responsabilidad que tienen por una relación de parentesco cercana en relación a cómo se está llevando o formulando los exámenes para los magistrados supremos. Lo que llamó la atención fue justamente datos que no se conoce por propia opacidad del Consejo, que señaló el doctor Johnny Lescano, ¿no? Indicó que uno de los estudios jurídicos que habría aportado preguntas al examen de Supremos sería el de un doctor Echaíz, cuya ex esposa, de acuerdo a una precisión del congresista fujimorista Miguel Ángel Torres, ha sido asesora de bancada en el periodo anterior de la bancada fujimorista y actualmente dirige la todopoderosa Oficina de Participación Ciudadana en el Congreso. Si es que no me equivoco, es la doctora Palma, ahora me recuerdo su nombre, pero está ahí una relación que no necesariamente tiene que ser mala, pero sí perjudica porque está relacionada con personas en el entorno de un partido político inmiscuido en la elaboración de un concurso para magistrados supremos que supuestamente tiene que estar separado y saneado de todo este tipo de presuntas relaciones e interferencias. Tema donde la esposa del congresista Héctor Becerril trabaja como procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura. Además, y que ellos han salido a defender diciendo que es una persona honorable, y no tenemos por qué dudar de eso, por supuesto, y muy capaz. Pero yo estaba revisando otra información que más bien intentó ser magistrada, me parece, en 3 oportunidades y no entró, digamos, a la magistratura, lo que, digamos, llama la atención también de por qué si no puede entrar a la magistratura podremos creer todos que va a ser un excelente papel en la Procuraduría. Y todo esto, cuando se habla de conflictos de intereses, vale revisar, porque justamente ese tipo de vínculos son los que hacen las relaciones, pues. Así es, por eso es importantísimo que la Comisión de Justicia del Congreso evalúe debidamente esto y decida abrir siquiera una investigación. No estamos hablando todavía de sanciones, estamos hablando de investigaciones serias y certeras para ver todo lo que aquí se está manejando. Y por supuesto, la consecuencia de esto, si es que no, ya en este momento tendría que ser la suspensión del concurso de magistrados supremos. Ahora, eso me sorprende porque yo tuve información. ¿Qué consejo está la llegando? Semana antepasada o pasada se había votado en el Congreso por la suspensión y que había sido 4-3 la votación para que se suspenda, pero eso no se ha publicado. Hay que preguntar, Carlito, de repente al Consejo formalmente, al secretario general o alguien que nos diga si esto ha pasado o no. Ahora, lo que nosotros sabemos es que, si bien es cierto, lamentablemente en las actas del Pleno no se, digamos, evidencia todo lo que fue el debate y todo lo que sucede necesariamente en estos plenos, sí hay grabaciones, ¿no? Sí hay grabaciones y es necesario que, si es que un congresista no lo solicita, de motu propio el Consejo debiera explicitar cuáles son esas grabaciones y qué fue lo que se debatió esta semana y la semana pasada, porque si bien es cierto se habría llegado a esa decisión, es grave que hasta el momento no se haya hecho público, y sobre todo no se haya con todas las palabras que realmente el Consejo supuestamente quiere llevar un concurso de Supremos como debe ser, y no obstante está haciendo absolutamente lo contrario. Sí, ¿no? Pues. Bueno, doctora Cruz Silva, muchísimas gracias por haber venido a ponernos al tanto de lo
que está pasando en este tema y a, digamos, aclarar algunos puntos que determinados sectores vinculados al Consejo están tratando más bien de distorsionar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy amable. No tengo tiempo para más. Conmigo será hasta el día lunes a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Tengan muy buen fin de semana.